Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otro capítulo de otra conversación, esta vez con María José, que nos va a contar un poco, pues, cómo es el mundo del recruiting, y al final este proyecto también es para ayudar a la gente a encontrar un poco su vocación, pero todos tenemos que pasar por un filtro para encontrar nuestra vocación, que al final es el filtro del recruiter, del reclutamiento. Entonces, bueno, primero me gustaría que te presentaras tú, que dijeras quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, Jesús. Sé que habíamos pospuesto esto hasta que por fin se nos dio y bueno, estoy muy contenta de poder compartir hoy contigo, bueno, la información y que pueda ayudar a otras personas, ¿no? A través de tu podcast. Yo, pues bueno, soy licenciada en psicología de Venezuela, y bueno, empecé trabajando en el área administrativa o de recursos humanos hace un montón de tiempo, ya tengo más de 10 años en el sector. Okay. Y desde que estaba haciendo la licenciatura ya yo me inclinaba muchísimo por ir hacia la parte organizativa, ¿no? Hacia la parte corporativa. Y desde ahí ya empecé como tal a formarme en pruebas psicotécnicas, algunas herramientas que pudiesen ayudarme para ir ya metiéndome en este mundillo. Así que bueno, mi primera experiencia así como en el área de consultoría y de selección de personal fue en Venezuela, aunque para entonces pues ya el tema era más, por ejemplo, de entrevistas presenciales, de ese estilo, se aplicaban pruebas. Hoy en día las cosas han cambiado ya muchísimo, entonces Claro. te podrás dar cuenta que hacen las entrevistas online, a distancia, los currículums son diferentes. Antes podías ver ofertas de trabajo en el periódico, hoy en día tienes el LinkedIn, o tienes InfoJobs, o tienes Tecnoempleo para buscar. Entonces, son muchas cosas que bueno, al final también influyen mucho a nivel generacional, ¿no? Entonces, bueno, a mí desde entonces me he quedado en esto y hasta hoy en día sigo en ello. Los últimos 5 años sí que es verdad que he estado más enfocada en reclutamiento de perfiles IT, mayormente, todos los perfiles tecnológicos, también posiciones ya sea a nivel nacional en España o internacionales, y la verdad que bueno, es un mundo bastante amplio que sí recomiendo a cualquier persona que se quiera dedicar a esto, pues que se especialice, ¿no? en un nicho específico, porque eso sí que marca mucho la diferencia. Ok. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, tienes tú al estar en el nicho de ti? O sea, ¿tú tienes que conocer también el trabajo o la industria, o simplemente tú recibes unos requerimientos de la empresa y después tú vas pasando el filtro? Bueno, es que justamente esa expertise de conocer muy bien los roles es algo que adquieres con el tiempo. Claro. Comúnmente, pues nosotros recibimos unos requisitos de parte del cliente con características de, bueno, qué es lo que están buscando. Una persona con 5 años trabajando como ingeniero de software, por ejemplo, que maneje Java o que maneje otras tecnologías. O sea, ellos allí te ponen como su lista de deseos, ¿no? Claro. Claro está que a veces esas listas de deseos son demasiado, por así decirlo, buscar un unicornio, ¿no? Claro. Un astronauta, una cosa bastante compleja. Entonces, muchas veces nuestro rol también es ayudarles a ellos a entender, pues, que bueno, que en el mercado se puede encontrar muchas cosas, que hay personas válidas para hacer su trabajo, pero que hay que flexibilizar también en ciertos requisitos. Vale. Y luego, en relación a ser experta o no en un nicho, pues es con los años. O sea, al final, yo soy psicóloga, no soy ingeniera de software ni nada, pero sí que es verdad que con el tiempo y cada vez que vas trabajando más en ello, ya los entiendes mucho mejor. Y luego también, si tú tienes interés personal en aprender, que es lo ideal, ¿no? Claro. Pues ya vas tú... Claro. Sintiéndote cada vez más cómodo ahí, pues, ¿sabes lo que...? Claro, claro. Me gustaría empezar, bueno, por el inicio de la carrera para después ir, pues, un poco... tú empezaste en Venezuela. Sí. Más allá de los cambios tecnológicos, ¿qué diferencias notas tú entre Venezuela y España al momento de reclutar a una persona? Pues hay herramientas
que en ese momento no existían, pues, porque cuando yo estuve trabajando en selección en Venezuela era 2017, Claro. Principios de 2018, y ahí, como te decía, todavía se publicaban posiciones de trabajo en el periódico, ¿no? Y allá en Venezuela también es que es muy todo mucho del boca a boca, Okay. de, bueno, te recomiendo esto y te recomiendo lo otro, porque no es como que no es un mundo tan masivo como aquí, no es como tan agresivo como aquí. Claro. Allá es un poco más despacio, un poco más lento, la gente hace pruebas, aquí muy rara vez te hacen pruebas, y se estaban empezando a utilizar otras cosas en Venezuela que aquí es muy difícil que las usen. Entonces, Vale. el contexto, situación, país también influía muchísimo. Claramente. Y bueno, yo diría que es muy diferente. Incluso como se hace aquí y como lo pueden hacer en Alemania, por ejemplo, o en Rumanía. Claro. Porque yo estaba trabajando a veces con perfiles de consultores freelance, ¿no? Claro. O posiciones permanentes que me decían, bueno, vamos a buscar un rol para una oportunidad permanente, o sea, indefinido en una empresa para Rumanía. ¿Y qué pasa? Que en Rumanía la gran mayoría de personas son autónomas. Ok. O sea, no les gusta ser Empleado de empleados. ¿Por qué? Porque económicamente no les compensa, les compensa más estar por su cuenta propia. Claro. Entonces, ahí te encuentras con el choque de que cada país es diferente. En Alemania también hay un montón de gente freelance. Muy poca gente le gusta estar por cuenta ajena. Atado a una empresa. No, igual que Bélgica también, he visto mucho eso. Entonces, cada país tiene su particularidad y yo creo que eso es algo importante y algo bueno que la experiencia me ha dado de poder trabajar con estos mercados para entender que, bueno, cada uno Claro. cambia. Claro, no, y me imagino que en el mercado de Haití más aún, porque Mucho. al ser todo... Bueno, de hecho, el teletrabajo me imagino que también es algo que se utiliza mucho en el mercado, a lo mejor no, pero... Sí. Porque al final es algo todo computacional, es algo todo online, es algo que tú dices, bueno, o casi todo, y bueno, puedo desarrollarme yo y a lo mejor no me ato a ninguna empresa, sino que me voy atando a proyectos que me vayan llamando la atención. Claro, pero la tendencia ahora mismo es volver a lo presencial. Ok, sí, en realidad sí. Cada vez lo veo más, o sea, en las ofertas que nos llegan, en los que nos piden los clientes, siempre está ese, ¡ay, es que nos gusta! Que por lo menos encontrarnos con los compañeros, hacer actividades de team building y todo esto. La tendencia es más hacia eso, incluso en el mundo IT. Porque bueno, sí es que tienen muchas herramientas para monitorizar y todo eso que la persona trabaje, pero sí que es verdad que por el mismo tema de los cambios generacionales que hay personas que todavía no, Sí. como que no les entra en la cabeza esto de estar en remoto, de no poder ver a tu equipo, Claro. entonces bueno, eso influye mucho. No, y al final, bueno, yo sí creo que crea un lazo diferente. Yo he tenido las dos oportunidades. He tenido la oportunidad de trabajar tanto totalmente remoto como trabajar presencial. Sí, Y sí considero que a lo mejor el irte a tomar una cerveza después del trabajo con tus amigos puede crear un lazo que la parte remota no... Incluso un lazo con la empresa. O sea, exacto. de decir, bueno, esto me importa porque somos un equipo y aquí a lo mejor si estás remoto no sientes esa... O a mí me pasa. O sea, que es como esa afección, por decirlo así. Sí, te crea como un sentido de pertenencia. Exactamente, ese es el concepto que estaba buscando. Vale, me gustaría, bueno, empezando, cuando tú empezaste con el tema de selección, ¿qué Sí. fueron las cosas que más te sorprendieron al principio? ¿De la selección? Sí, o del proceso, del trabajo que tú digas, mira, esto no me lo esperaba, o a lo mejor tú dices, bueno, mira, me lo esperaba todo, la verdad que justo como lo pensaba. A ver, déjame pensarlo. No, lo que más me sorprendió es que había todo un mundo, un submundo detrás de todo esto. O sea, que realmente hay muchas cosas que las personas no saben que se hace detrás de todo lo que lleva a selección, ¿no? Claro. Porque no es solo, bueno, tomar unos requisitos con el cliente, es hablar con el cliente, entender qué es lo que quiere y muchas veces
hacerles entender pues que lo que quieren quizá necesita algunos ajustes. Y luego por la parte de los candidatos también, bueno, cómo les voy a evaluar, qué preguntas voy a hacer. Entonces, realmente es todo un mundo gigantesco que cuando entras allí es bonito y bueno, a mí me ha gustado, por eso me he quedado todo este tiempo. Sí, no hubiese cambiado. No, pero es bonito, sobre todo cuando ayudas a las personas a conseguir esos cambios que están buscando, que al final son agradecidos, ¿no? Te dicen, wow, que gracias por ayudarme con esto, porque nuestro rol también es muchas veces de orientador con las personas, sobre todo aquellos que de repente no tienen suficientes conocimientos ofimáticos como para hacer bien un currículum, o no saben cómo plasmar su experiencia en el currículum. Entonces muchas veces nuestro rol es, mira, agrégame esta información, ponla aquí, está interesante, esta información necesito que la tengas porque es lo que va a ayudar a que llame la atención tu perfil. Claro. Bueno, sí, a mí me pasó justamente con este proyecto que yo publiqué un anuncio en LinkedIn, básicamente. Y eso yo decía, es que hay muchas personas que a lo mejor tienen muchísima experiencia, pero nada más la parte visual del currículum te dice, no me... Pero después ves la experiencia y te dice, no, es el perfil a lo mejor perfecto, pero eso, nada más un detalle visual puede dañarte toda la presentación. Toda. Es que el currículum hoy en día tiene que ser tu carta de presentación más importante y tiene que contar una historia, tu historia laboral. Y yo siempre cuando he hecho orientaciones a personas que se van a prepararse para o que ya sea que tienen una entrevista laboral o que quieren empezar a buscar y todo eso, yo se los planteo de esa manera. Tienes que contarme tu historia, porque muchas veces me dicen, bueno, pero ¿y en la entrevista cómo hablo? ¿Qué digo? No, tú cuentas tu historia, cuéntalo con tus propias palabras, sé tú mismo. Y bueno, en la información sí tenemos que intentar, si eres una persona que tiene 20 años de experiencia, 15 o más, oye, no envíes un currículum de 12 páginas, ¿sabes? Hay que intentar resumir y poner la información relevante para esa oportunidad a la que estás aplicando. Otro error que veo que comúnmente cometen las personas es que no adaptan los currículums a las ofertas. Y eso sí que es muy importante. Es muy importante porque, por lo menos acá en España, sí que es verdad que la gran mayoría de personas que se dedican a reclutar van con esa lista de check, ¿no? Me piden Java. Veo que tiene Java en el currículum. Si no lo tiene, no lo tiene. Descartado, sí, claro. Exacto. Entonces, por eso hay que adaptarlo. Que a lo mejor después sí lo sabes utilizar, solo que no lo pusiste en el currículum. Y bueno, dentro del gremio hay diferentes... O sea, cada quien lo hace a su manera. Yo, personalmente, suelo ir un poco más allá y digo, oye, si esta persona trabajó con esto, probablemente lo tocó. O hay veces que no ponen algunas herramientas o algún software específico para el día a día. Y yo digo, mira, yo llamo para que esta persona con sus propias palabras me diga, y se lo pregunto, oye, ¿has hecho esto? Vale, es que no lo pones ahí. Entonces, pero esa soy yo, esa es mi particularidad. Pero hay personas que no lo hacen, que directamente van y si no lo encuentran dentro, descartan automáticamente. Vale, vamos con esta parte práctica que está interesante. Empezando por, llega la empresa y vamos como a hacer el proceso completo. Llega la empresa y te da unas especificaciones. Queremos este perfil con esto y esto. ¿Qué haces tú a partir de eso? Pues primero, obviamente leo qué es lo que me han pedido, identifico quizás aquellas cosas que necesito aclarar, porque muchas veces dicen, bueno, como te digo, ellos te plasman ahí su lista de deseos y no es realista muchas veces. Entonces, mi trabajo ahí es también decirles a ellos, por lo menos a partir de esa primera toma de contacto, hacer un par de preguntas que me ayuden a alinearme más con el perfil y a aclarar cualquier duda que yo tenga. Por ejemplo, hay muchas veces que te dicen, tiene que tener inglés fluido. Pero bueno, ¿qué tan importante es el inglés? O sea, ¿esta persona tiene que hablar diariamente en inglés o solo necesita
recibir mails, leer el mail, responder o tal. ¿Para qué necesita? ¿Por qué? Porque por lo menos acá en España no es muy común que tengan un inglés muy fluido. Exacto. Entonces, si yo consigo que esta persona me diga, bueno, me vale con que sepa leer y esto, vale, entonces ya ahí cambia. Claro. Cambia mucho. Bueno, son 10 años de experiencia con, a ver, para hacerte una idea, con Python, por ejemplo, que es una tecnología. Sí. Pero de repente es complicado, no sé, o sea, intentar matizar un poco, pues hago esa lista de preguntas, las envío para aclarar. Y luego lo siguiente es publicar la job en los portales. Sí, creo toda la... ¿Cómo se llama? El enunciado, sí, con las características, lo más concreta posible, dando la información que tengo, porque también esa es otra cosa. Muchas veces los clientes, y sobre todo si estás en consultoría, no te dicen para qué empresa va a trabajar esta persona, ni lo podemos decir. No nos lo dicen, y tampoco nosotros lo podemos decir. Entonces, en ese caso, pues, como no se puede decir empresa ni nada, bueno, mi cliente del sector farmacéutico, busco esto y esto, bueno, publico la oferta. Y luego utilizo en LinkedIn, hay una herramienta que se llama LinkedIn Recruiter, que es básicamente una base de datos gigantesca en donde buscamos los candidatos. Entonces, la gran mayoría de personas hoy en día utilizan LinkedIn, ¿no? Para que te encuentren en LinkedIn tienes que tener estas palabras claves dentro de tu CV de LinkedIn para que yo te pueda encontrar, porque yo busco por el job title, yo busco por keywords, yo busco por empresas, yo puedo buscar por años de experiencia, por ubicación geográfica, porque hay personas que se ponen freelance, por ejemplo, o independiente, o lo que sea. Entonces, si tú quieres que te encuentren, tienes que aparecer esa palabra, ¿sabes? O sea, tienes que optimizar perfil. El perfil, exactamente. En cuanto a los puestos que tú quieras, porque a lo mejor pones, pues, no sé, por decir algo, ventas, pero a lo mejor tú no vas a buscar ventas, a lo mejor tú buscas business development o desarrollo de negocio, este tipo de cosas que al final tienes que optimizar casi como si te estuvieses postulando el trabajo, ¿no? Exactamente, porque es que si no te encuentro. Okay. Si yo voy a buscar un vendedor, ya que das ese ejemplo, yo puedo poner business developer, vendedor, técnico comercial en caso de que sea un perfil ingeniero. O sea, intento buscar los diferentes job titles que estas personas pueden tener para que me aparezcan estas personas. Pero sí que es verdad que hay gente que se inventa nombres, se inventa títulos, y también hay empresas que cada vez inventan un título nuevo, entonces es como que es complicado. Es complicado, pero bueno, eso ya es parte del trabajo de reclutar, saber cómo buscar, y usamos pues las búsquedas booleanas, ¿no? Que son como un pequeño código que te ayuda a obtener resultados, y eso también se puede utilizar en Google, en InfoJobs, por ejemplo. Pero bueno, al final todas estas plataformas sirven de base de datos para nosotros como reclutadores para conseguir a las personas. Y bueno, cuando hago esa búsqueda, pues contacto a las personas que considero que encajan con lo que estoy buscando, les envío un mensaje: hola, mira, soy María José, soy reclutadora de esta empresa, estoy buscando esto, me parece que, bueno, ya te das una idea, ¿no? De lo que dicen. Y bueno, si la persona está interesada, lo ideal es agendar una llamada telefónica. Por lo menos acá en España se usa así. Se agenda una llamada telefónica, que es un primer filtro telefónico para, sobre todo, aclarar esas cosas básicas. Por ejemplo, me pidieron que tienen una ingeniería. ¿Tienes la ingeniería? ¿Dónde vives? ¿Te interesa algo presencial? ¿Te interesa híbrido? ¿Qué te interesa? Y expectativas salariales también. Son cosas que se suelen manejar, que se hacen en ese primer filtro, sobre todo para no hacer perder tiempo a la persona. Yo sé que hoy en día
hay un dilema con si, ¿por qué no te dicen el salario? Que si lo dicen, que si no lo dicen. A ver, nosotros no lo podemos decir porque es que no... Claro. No nos permiten tampoco, claro. ¿Sabes? Sí que es verdad que hay empresas que lo tienen muy claro, pero comúnmente a nosotros nos dan es un budget, ¿no? O sea, un rango de... Exactamente. Nosotros nos dicen de aquí a aquí, pero depende del expertise de la persona. Claro. Entonces muchas veces ese salario ellos lo determinan cuando llegan a tener la entrevista con el candidato. Y en los perfiles tecnológicos también depende mucho de las entrevistas técnicas. Okay. Porque, aunque no lo creas, pasa mucho que hay gente que dice, no, yo sí sé esto, y al final no... No lo saben, claro. O lo exageraron. A lo mejor tienen una base, pero no lo sabes hacer. Bueno, me imagino que con los idiomas también. A lo mejor yo pongo inglés fluido. Sí. Y después, bueno, me puedo comunicar en inglés, pero a lo mejor no puedo dar una conferencia en inglés. O sea, es a lo que me refiero. Me imagino que hay muchos casos así. Y bueno, lo de los salarios me recordó que, bueno, un montón de ofertas es a lo mejor hasta 30.000 euros según experiencia. Uh-huh. Es como, más de esto no va a ser, pero puede ser menos según tu experiencia. Sí, ya yo tengo claro que el salario es el que es. Y que además, porque cuando hago esas primeras búsquedas y empiezas a comunicarte con las personas, ya tú te haces una idea de qué salarios tienen estas personas, en qué empresas están trabajando, qué beneficios tienen, qué condiciones tienen, ¿no? En esas otras compañías. Y ya yo puedo ir con mi cliente a decirle, oye, mira, me estoy encontrando con estos perfiles como el que tú quieres, pero sus salarios están por encima de lo que tú puedes pagar. ¿Te parece si reducimos los años de experiencia? ¿O estarías dispuesto a aumentar tu budget para ver a alguien como el que tú quieres? Bueno, y ahí vamos un poco conociendo el mercado y negociando, conciliando con tanto con el cliente como con los candidatos. Y a los candidatos, pues que ya yo sé que me interesan y que les quiero avanzar con ellos, y tengo un salario ya específico, suelo ser bastante directa en ese aspecto, decirle, mira, a partir de aquí no puedo más ni menos, esto es lo que tal. ¿Te interesa? ¿Quieres avanzar? No sé qué. Bueno, si no... Bueno, si no, claro, si no es cada una decisión de... Es que es complicado, complicado. O sea, cada quien lo hace de forma diferente. Yo intento ser bastante sutil, respetuosa, o sea, porque yo no le quiero poner precio a tu tiempo. Claro. Es una línea fina, pero muchas veces también nos toca a nosotros poner un poco tierra a las expectativas, sobre todo en el mundo tecnológico, que hoy en día un perfil junior está ganando un dineral. Y la verdad es que eso no tiene sentido, pero bueno, esa es la realidad. Y por ejemplo, tú publicas la oferta en LinkedIn, por ejemplo, y recibes cientos de currículum. ¿Ahí es donde tú haces la búsqueda con los filtros o tú vas revisando los currículum con lo que te interesa? O sea, hay las dos cosas. O sea, cuando yo publico la job, yo dejo que esa job empiece a trabajar por sí sola, ¿no? Y que vaya aplicando gente. Pero en simultáneo busco personas activamente. Siempre. Siempre. Entonces, esas personas que se apuntan, lamentablemente, en su mayoría de las veces, un 90% no es el perfil. Claro. O sea, eso también. Veo que muchas veces las personas aplican por aplicar. Sí, aplicando a todos así. De hecho, hay personas, creo que en LinkedIn hay una forma de que se haga automático aplicar. Sí. Y hay gente que me dice, que yo les llamo, porque de repente sí me encajó. Y, ay, no, es que tengo activado esto de que aplica o lo que sea, pero no estoy buscando. Y yo, mira, de verdad. Claro, es que no me hagas perder mi tiempo, por favor. Claro, porque es que además son un montón de gente. Bueno, para algunas jobs sí, otras no. Claro. Pero es irlos viendo uno a uno, aunque igual en la herramienta tú puedes filtrar por zonas geográficas igual o por formación y todo eso, y te permite un poco ir más al grano. Pero si no son muchos, yo los suelo ver todos. Ok. O sea, ¿y cuál es abres el currículum, para ti, cuál es el currículum perfecto? El que tú lo abres y te dices, ok, qué buen currículum este. Sí. A ver,
primero, si me preguntas por formatos, mi consejo es que los hagan en Word normal. Ok. Word normal, nada de Canva. Ok. No envíes una JPG o hay gente que los hace en Photoshop, en Illustrator. No. Yo recomiendo que hagan en un Word normal. ¿Por qué? Porque nosotros como consultores tenemos que muchas veces maquetar estos currículums Ok. para enviarlos en un formato que nos pide el cliente. Vale. Y muchas veces cuando nos los envían en JPG o lo que sea, bueno, tenemos que tirar un poco de I Love PDF Claro. o algo así para convertirlo y poder copiar la información y pegarla en el formato. Y la verdad es que es mucho más fácil si viene en un Claro, Word. ya es un punto negativo, es decir. O sea, no es negativo, pero lo bueno es muy complicado. Ok. Muy complicado. Y bueno, en cuanto al formato, sencillo. O sea, yo incluso ni imagen hoy en Ok, día recomiendo. claro. Ese era un Foto. debate que vi últimamente que, es decir, cada vez veo más eso de no mandes el currículum con fotos, manda el currículum con lo valioso de tu formación y demás, pero la foto al final... Sí. O sea, yo diría, bueno, primero tu nombre, tus datos de contacto, siempre que el número de teléfono esté actualizado y sea el que estás usando ahora mismo. Claro. Porque de verdad pasa que hay gente que la llamas o que no, es que ese teléfono ya no lo estoy usando, ya no lo tengo. No, es que ese mail no es el que yo uso. Pero Claro. Si estás aplicando un trabajo... ¿cómo te contacto si está mala la información? Claro. Entonces, bueno, ponerlo con los datos de contacto en segunda línea, con el LinkedIn si tienes tu perfil, pones tu enlace que me envíe directo para allá. Y luego, pues, un summary, un pequeño resumen en bullet points, que sean unos 4 o 5, en donde destaques en lo que tú eres mejor y en lo que eres excelente, pues. Entonces, a ver, para hacerte una idea, esos bullet points deberían de decir, bueno, más de 10 años trabajando en recursos humanos, apoyando a empresas de entre 2.000 a 30.000 empleados, por ejemplo. Oh, wow, entonces ya esa información, la persona que lo lee, ok, bueno, esta chica ha trabajado en payment, en tal, no sé qué, perfecto. Luego, otra información importante es decir qué sectores, qué industrias que eres experto, ¿no? En que has trabajado. Bueno, por ejemplo, en mi caso, no, trabajo en selección de perfiles IT, en mercado de España, LATAM, lo que sea, ¿sabes? Poner, bueno, qué zonas. Y luego, si eres un perfil, por ejemplo, comercial, pues ahí deberías poner, oye, mira, he manejado presupuestos de tanto a tanto. Claro, ¿sabes? datos específicos que impresionen, no decir a lo mejor trabajé aquí por tantos años, sino más como, bueno, hice esto. Claro, en ese summary es como la primera impresión que va a hacer que esa persona diga, vale, sigo leyendo todo el currículum. Claro. Y ya luego, después de eso, bueno, pues yo pondría la experiencia profesional, siempre se pone desde la actual, o sea, la primera sería la actual en descendente. Descendente hasta la primera que tuviste. Hasta la primera que tuviste, exactamente. Luego pones en la educación, si tienes cursos, certificaciones, importante poner qué otras herramientas utilizas, si utilizas Excel, si utilizas PowerPoint, si utilizas AutoCAD o lo que sea que utilices, esas herramientas son interesantes ponerlas. Poner el inglés, los idiomas también, y bueno, ya luego dependiendo de cada rol hay cositas que sí es importante agregar, pero con ese orden, listo, y en Word sin mucha cosa, sencillo. ¿Y cuánto es el máximo que tú pondrías de hojas? Sí, de extensión. Bueno, depende. O sea, yo digo que de 3 está bien. Ok. O sea, que hay personas que lo tienen más complicado porque tienen muchísima experiencia, yo lo entiendo. A ver, lo pueden hacer un poco más, pero siempre recomiendo
que enfoquen a lo que van. Claro. O sea, si ves a esa job, intenta poner lo importante para esa job directamente. Porque si no, después se hace un lío. Yo es que me han enviado, hay personas que me han enviado currículums de 14, de 16 páginas. Claro que te dicen, ¿qué tanto, ¿qué tanto puedes meter en 14 páginas? Como, bueno, ya, resume, porque, a lo mejor resume o... Sí. Es que ponen los proyectos, entonces quieren poner cada proyecto y explicar cada proyecto uno a uno. No, eso lo vas a hacer en la entrevista. En la entrevista, claro. Ok, después entonces, tú seleccionas, tú tienes algún número más o menos de decir, bueno, cuando ya tengo a lo mejor 10, pues voy al siguiente paso, o seleccionas todos los que te sirvan. A ver, nosotros tenemos que presentar por cada job 3 candidatos. Ok. Pero de esos 3 se pueden caer los 3, o se puede caer 1, o se pueden caer 2. Entonces siempre es importante tener backups para las posiciones. Entonces, así un número exacto que yo te diga, no como tal, porque bueno, si ya tú sabes muy bien qué es lo que estás buscando, lo seleccionas directamente, bueno, ya lo envías y sabes que es probable que le entrevisten y que sea esta la persona. Pero mira, yo te diría que eso, unos 10 podría ser una idea de cuántas personas tú podrías tener en pipe para esa job, y que alguno de esos sea la persona que contraten. Hay empresas que lo manejan por una long list, que son una presentación de unos primeros, vamos a decir, 9, 10 candidatos, o 7, 6, eso es más realista. Claro, ok. Porque muchas veces, y sobre todo en el mundo IT, no es que hay muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, siendo más realistas, eso, entre unos 7, 8, 9 que se puedan presentar. De esos 7, 8, 9, el cliente selecciona unos 3, 4 para una shortlist, y de esos 3, 4 se hacen una entrevista en profundidad y todo esto para que el cliente le vea, haga todo el proceso con ellos, y finalmente alguno de esos tendrá que tener oferta. Vale. Pero así más o menos funciona como el funnel. Claro, me imagino que también cada empresa tendrá sus propios filtros, ¿no? Cada empresa trabaja de forma diferente. Hay unos que no les gusta perder tiempo y directamente quieren que los envíes, que los entrevisten y ya. ¿No? Hay otros que tienen otros procedimientos. Yo he trabajado de muchas maneras y bueno, me adapto al final. Pero sí que depende mucho también del nivel de rotación que tenga la empresa. Vale. Sí, hay empresas que si tienen mucha rotación no suelen perder mucho tiempo haciendo las entrevistas ni nada. Ahora, vamos al momento de la entrevista. Suponemos que, bueno, llegamos a ese momento, estamos dentro de los 3 o 4 o 5 perfiles. Llegamos al momento de la entrevista. ¿Qué recomendaciones das tú para presentarte una entrevista de trabajo? A ver, yo siempre recomiendo que elijas un lugar tranquilo, ¿no? En donde sepas que nadie te va a interrumpir ni nada. Que te prepares la entrevista, que investigues un poco sobre la empresa, veas la página web, y que te prepares un listado de preguntas que puedan ayudarte a ti a entender cómo esta compañía trabaja, ¿no? Y realmente esa información que te pueda ayudar a ti a decidir si efectivamente quieres o no trabajar con estas personas, ¿no? Claro. Si te cuesta mucho, puedes utilizar mismo ChatGPT. O sea, ChatGPT te puede ayudar. Tú le puedes decir, oye, mira, voy a hacer una entrevista para esta empresa con este rol. Claro. Esta es la descripción del puesto. Quiero que me ayudes a crear unas preguntas que me ayuden a mí como candidato a entender mejor cómo trabajan ellos. Mira, y te va a dar unas ideas geniales que te van a orientar muchísimo. Pero sí es importante que investigues sobre la empresa, porque eso muestra interés de tu parte y se ve positivo, ¿no? Para las personas lo ven positivamente. Y eso, bueno, te preparas la entrevista. Saber qué información probablemente te vayan a pedir, ¿no? Relacionada al puesto. Si yo sé que estoy aplicando, por ejemplo, para un perfil de business developer, ¿verdad?
es lógico que me va a preguntar si tengo una cartera de clientes, en qué zonas he vendido, claro. Si ha sido en España a nivel internacional o en España en qué, en la zona centro, en la zona sur, claro. Eso lo van a querer saber. ¿Cuáles han sido tus objetivos, cuánto has alcanzado, qué porcentaje, todo esto? Es información que claro. Van a querer saber. Claro. Entonces es importante que te la prepares. Que la lleves preparada y que la tengas porque sabes que lo van a hacer. Y bueno, lo otro es ser ellos mismos, es lo que siempre digo. Obviamente vestir acorde. Claro, sí, me imagino que... A veces no sucede, a veces la gente no viste acorde, lamentablemente. Oye, ser puntual, no cancelar la entrevista 30 minutos, 15 minutos antes o claro. Directamente no presentarte. Claro. O sea, sobre todo si no te quieres cerrar las puertas definitivamente con esa empresa y con esa consultora, porque claro. Pasa. O sea, las consultoras tienen herramientas tanto en LinkedIn como en los otros portales y en las mismas bases de datos que maneja cada uno, en donde tú puedes decir, mira, esta persona está vetada, okay. ¿No? Una lista negra. Claro, sí, y no te vuelven a contactar ni te vuelven a llamar. Entonces, imagínate que suele pasar mucho, sobre todo en el mundo IT, que les contactan muchísimo para muchas ofertas y hay personas que han estado hasta en 3, 4 procesos al mismo tiempo. Claro. Porque están viendo claro. Qué es lo que quieren. Mira, si tú de verdad no lo tienes tan claro, no avances con esa empresa. O sea, yo prefiero que me digas, oye María José, estoy ahora mismo en otros procesos, ahora en uno de ellos estoy bastante avanzado, probablemente me hagan una oferta, o sea, porque voy a empezar ahora mismo otro proceso de cero. Claro. Si posiblemente mañana ya yo no puedo contar contigo como candidato. Entonces, bueno, de hecho, yo en el filtro telefónico siempre pregunto, ¿estás en otro proceso? ¿Estás en búsqueda activa? Sí. Esa es otra pregunta como clásica de... Clásica. Pero es precisamente para evitar eso. Ok, claro. Nada, es que me imagino que, claro, uno cuando está buscando trabajo, yo voy a intentar, o sea, ampliar mis oportunidades en el sentido de, a lo mejor aplico a 20 trabajos, por decir algo. Sí, esa es la mentalidad claro, del candidato, claro, pero al final... Exactamente. Es que ten en cuenta una cosa, eso también tiene algo contradictorio, porque tú tienes que tener claro qué es lo que quieres. Claro, también. Si estoy con 6 procesos activos, ¿realmente te gustan esos procesos, claro. Los 6? Claro. No creo, o sea, seguramente hay 2 de esos que son los que realmente te interesan, o incluso uno solo. Claro. Porque estar en 6 es como que ya estás en una situación desesperada. Claro, ¿no? claro, exacto. Pero no es así. ¿Sabes? Al final yo creo que la gente a veces se lo toma muy a la ligera y cuando tú estás buscando trabajo es buscar algo en donde se supone que es donde tú pasas más tiempo de tu vida, claro. En el trabajo, trabajando con compañeros, con gente. Entonces yo invito a que eso, ¿no? Que no se lo tomen a la ligera, que elijan, que sepan que tienen esa opción de elegir, claro, porque muchas veces las personas no se dan cuenta de que ellos también pueden elegir a las empresas, claro. ¿No? Porque la sensación es de que, bueno, la empresa me elige y la que me elija, con esa me quedo, ¿no? Pero tú también puedes elegir con quién quieres trabajar y esa es la idea. Claro, entiendo. Y por ejemplo, antes mencionabas lo típico de esta pregunta de, tus expectativas salariales, que es una pregunta que, claro, si lo piensas en frío, tú dices, es muy lógico, digo, pues mis expectativas salariales reales y ya está. Sí. Pero sí es verdad que a lo mejor desde la perspectiva del candidato, es decir, vale, a lo mejor mis expectativas son, no sé, 36.000 al año, por decir algo. Uh-huh. Pero, bueno, si llegamos a un punto de a lo mejor algún otro beneficio y demás, pues puedo aceptar 30, uh-huh. Por poner un ejemplo. Entonces no quiero decir 36 porque como se salga del rango ya... Te descartas. Me descartas, claro. Entonces, ¿cómo se responde a esta pregunta realmente? Ya, es complicado. A ver, por lo menos acá en España. Claro. Honestamente, la forma de que existe aquí de aumentar salario es cambiando de trabajo. Porque
no todas las empresas tienen un buen plan de, ay, vamos a hacer una evaluación y en esa evaluación te vamos a hacer un aumento. No todas las empresas realmente lo tienen. Y muchas veces las personas aquí se ven en esa situación de tener que cambiar de trabajo para buscar una mejora de salario. Cuando buscas una mejora de salario en un cambio, yo recomiendo que sea mínimo de un 10-20% Claro. más del salario en el que estabas, ¿verdad? Sí, para que te valga la pena. Para que valga la pena el cambio. Claro. ¿Qué pasa? Que hay personas que se quieren subir 10.000 más de un solo golpe, Claro. y a veces eso es complicado. Si tú ya tienes claro lo que quieres, pues, y que sabes que no vas a negociarlo, pues yo lo diría directamente, ¿sabes? Porque también depende mucho de las motivaciones de tu cambio. Porque imagínate que es que tú estás descontento, que te quieres ir sí o sí, y realmente tu motivación no es el salario, sino, mira, quiero salir de este lugar, Claro. ¿no? Claro. Entonces ahí tú tienes que decir honestamente, mira, yo no estoy buscando, como me han dicho muchos, no estoy buscando una mejora de salario, yo estoy ahora mismo de base en esto y me cambiaría por lo mismo. Vale. Claro. A ver, o sea, yo digo que lo tienes que decir. Claro. Di, porque eso es lo que tú vales, ese es el precio de tu tiempo, ese es el valor que tú te estás dando a ti mismo. Si tienes un poco de duda, pues tú puedes decir, bueno, a partir de, Claro. y ya ahí la persona te puede tantear un poco. O en una franja de entre tanto y tanto me puedo mover. Claro. Y yo agregaría la pregunta, ¿está esta franja dentro de lo que estáis considerando Claro. para esta posición? Si la persona te dice, sí, lo podemos considerar, vale, perfecto. Claro. Si te dice, no, mira, la verdad es que se nos queda muy por encima de lo que estamos considerando, pero ¿cuánto estáis considerando? Claro. ¿Vale? Y ahí comienza un poco la negociación. Eso. Entonces, oye, ya hay personas que directamente me dicen, no, oye María, yo no puedo bajar más de lo que Claro, claro. esto es lo mínimo. Claro, tengo mis gastos, tengo mis cosas y este es mi... Este es el costo de mi vida, o sea, de lo que necesito para mis gastos básicos y no puedo. Y ya ahí pues no hay más nada que hacer. Claro. Pero yo siempre busco propiciar ese momento honesto, porque si ya yo sé que mi cliente no puede dar más dinero, pues ¿qué Claro. voy a hacer yo avanzando con esta persona? No, claro. No. Bueno, a lo mejor es eso, a lo mejor, mira, yo digo 36, pero pues sí, a lo mejor puedo teletrabajar X días, que eso me da más libertad a mí por otra parte, como te digo, otros beneficios, pues puedo bajar hasta tanto, o a lo mejor, bueno, si estoy en este proyecto que en realidad me gusta mucho, pues a lo mejor sacrifico yo un poco, es a lo que me refiero, que ese momento de negociación creo que es importante también. Sí, pero si tú ves que el reclutador no lo propícialo tú. Ok, Ese sería mi consejo. Porque sí que es verdad que hay reclutadores que no Sí. sé, no lo hacen. están en un trámite. Sí, no lo hacen. Pero si la persona no lo hace, si te interesa la empresa y te interesa la posición, yo propiciaría la conversación. Vale. De decir, oye, mira, veo que estás en esto, ¿no? Pero de verdad que me interesa esta oportunidad. ¿Tú cómo crees que podríamos hacer? O sea, hay un variable, por Claro. ejemplo. Bueno, si es base tanto, con mi variable puedo llegar a tanto, pues bueno, esto me puede valer. Si eres un perfil de venta o lo que sea, oye, me ponéis el coche, Claro. que para que, o sea, me dan los gastos de comida, como Claro. qué otros beneficios hay. Así, pues como tú dices, Claro. puedes ver si compensa en unas cosas y en otras, porque muchas veces dentro del salario también están esos beneficios. Claro. O sea, claro, esos beneficios también hacen salario Claro. emocional y todo eso, pero esos beneficios hacen salario y muchas veces hay personas que no se mueven en las empresas porque están contentos con esos beneficios. Claro, es otra manera. En una entrevista, me imagino ya yendo para cosas como más generales, cosas más comunes, Sí. ¿qué tan común es que alguien mienta en el currículum? Porque es algo que bueno, que se ve, o a lo mejor no mentir, pero exagerar mucho algo. ¿Qué tan común es esto? Mucho. Ok. Es muy, muy, muy común. Y ya cuando llegas a la entrevista técnica, o sea, con los técnicos, pues se dan cuenta de esto. Claro. O sea, hay mucha gente que pone que maneja una cosa y luego les hacen una pregunta
que deberían de saber y Claro, qué momento pero tan- es muy común. Es muy Ok. común. Claro, bueno, me imagino que también es la gente intentando encontrar el trabajo de su vida a lo mejor a la primera y... Ay, es que no sé cómo, o sea, no soy nadie para juzgarlo, ¿sabes? Me imagino que sus razones tendrá para ponerlo, pero gran parte de eso es porque quizás esa persona no ha hecho el ejercicio de entender su perfil realmente. Claro, Si yo sé para qué soy buena y en qué me puedo destacar y en qué esto, si lo estudio bien, si me tomo el tiempo de prepararlo, no me debería de pasar esas cosas. claro. Pero bueno, aunque no, es más frecuente de lo que te imaginas. No, me imagino. Pero sí pasa mucho. En un candidato, me imagino también esto depende mucho de qué requerimientos te hayan dado, pero por lo general, tú que, bueno, que conoces el mercado laboral, ¿qué suele ser más valioso? ¿Un candidato que venga con 5 años de experiencia o con una carrera y un máster que pues estuvo 5 años formándose? No, la experiencia es más importante. Ok, Sí, por lo menos antes el titulitis era muchísimo, claro, pero ya hoy en día no. claro, Hoy en día lo que vale es que tú sepas hacer lo que estás diciendo que haces y que llegues a trabajar Claro. directamente. Sí, hoy en día la verdad que no está... O sea, depende mucho también de la empresa. Si trabaja con un entorno gubernamental, si es sector público y eso, muchas veces estas posiciones, como ya vienen por categorías y todo esto, sí que exigen unas titulaciones, sí o sí para eso. Pero luego, a partir de ahí, otras empresas no es algo que sea prioridad. claro, Claro, a menos que tú me digas, oye, medicina. claro, exacto. Exacto. Ahí sí, ya. Pero prima más la experiencia. Claro, es que yo me acuerdo de antes, bueno, cuando yo era más pequeño, que eso, que un título básicamente te aseguraba un trabajo. Era decir, bueno, esta persona tiene un título, esta persona fue a la universidad y asegura un trabajo. Pero hoy en día yo creo que la oferta de títulos está tan alta de que todo el mundo opta un título, todo el mundo tiene un título, que ya la experiencia es lo que va primando un poco más, ¿no? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, antes un título te daba un trabajo porque no tantas personas tenían un título. Entonces, bueno, a lo mejor esa parte de no todo el mundo puede ofrecer un título universitario, pues a lo mejor te da un poquito más de valor y te diferencia con el resto. Hoy en día yo creo que lo que te diferencia es eso, es la experiencia y saber qué es lo que estás haciendo. Y de hecho, vemos muchos casos de a lo mejor perfiles junior, pero con muchísimos años de experiencia. Y tú dices, bueno, ¿cuándo se supone que la tenía que ganar? Entonces, Claro. Es que sí, eso es un debate también que hay aquí mucho en España sobre todo, porque bueno, pedían un perfil junior pero con mínimo 1 o 2 años de experiencia y ya eso sí que... Obviamente yo como reclutadora no estoy de acuerdo porque entonces no le estás dando las oportunidades a las personas, pero bueno, las empresas funcionan así. Claro. Y No, y el mercado funciona así al final también. no se entonces, puede hacer más nada, pero yo te diría que el tener el título o no depende también mucho de lo que te dediques, pero de nada sirve también tenerlo si tú no sabes Claro. hacerlo. Claro. Entonces, claro. no te garantiza nada tener Claro. el título. Y en cuanto a los idiomas, por ejemplo, ¿qué tan importante es el factor idioma? El factor, ¿qué diferencia eso? Saber española, saber español-inglés. Algo tan simple como El eso. salario te puede cambiar, te puede aumentar 5.000 más, nada más por tener Ok. el inglés. Ok, Y si tienes más de 2, pues mucho mejor. claro. Si tienes alemán, que es muy poco común, si tienes francés, bueno, lo suelen tener, pero es algo que piden bastante también. Pero, por ejemplo, alemán, muy bueno. O sea, el tener idiomas hoy en día hace que tener mejor salario. Claro. Sí, marca una diferencia en cuanto a las puertas que se te abren. Así es. Y que es que hoy en día Sí, sí. casi todo está en inglés. O sea, Claro. y la gran mayoría de las empresas son multinacionales, tienen una sede aquí, una sede allá, lo que sea, y tienes tú que conversar Claro. con ella. Entonces, yo recomiendo tener por lo menos el inglés. Claro, entiendo. Pero sí, es Y- importante.
¿Y qué tan importante, por ejemplo, bueno, en Venezuela estamos diciendo que es muy importante esto del boca a boca, que al final es el networking, ¿qué tan importante es el networking en realidad? Ese factor para encontrar un trabajo, por ejemplo. Es muy importante. El yo decir, vengo recomendado de, por ejemplo. Sí. Aquí se usan mucho las recomendaciones porque da un poco más de seguridad, ¿no? Claro. De decir, mira, esta persona trabajó conmigo, o sea, tienes una referencia de primera mano. Claro. Cuando es por recomendaciones, hay muchas probabilidades de que te escojan para esa posición. Cuando no, pues bueno, es un proceso más, pero sí que es mejor cuando te recomiendan. Y hacer el networking, a ver, yo creo que eso te ayuda incluso a ti mismo como persona. Claro. Vuelvo y te repito, también depende del rol. O sea, si eres un perfil comercial, haz networking. Sí, tienes que hacer networking. Pero bueno, si eres doctor, incluso también, porque puedes trabajar en varias clínicas, claro, y ahí te vas dando a conocer. Pero bueno, también hay personas que no se sienten muy cómodos en ese ambiente. Entonces, claro, bueno, depende también de los gustos de cada persona, pero yo sí lo recomiendo. Sí, es un punto que te suma también. Sí. O sea, un currículum que a lo mejor venga recomendado por otra empresa con la que se conocen y demás, 100%, yo creo que es un respaldo. O sea, sí. Es tranquilidad para la empresa que te va a emplear y para ti porque, bueno, se supone que ya tienes a alguien de referencia que te está diciendo que es una buena compañía, que funciona bien, que camina bien, ¿no? O sea, claro, que tienes proyectos, que es estable y todo eso. Y la verdad que es una diferencia bastante grande. Vale, poder tener esa tranquilidad. Claro. Sí, es un aval que tienes ahí. Sí. Yendo un poco al tema del ser recruiter, ¿qué habilidades crees tú que tiene que desarrollar alguien para ser recruiter? Porque yo, al ser un rol también que tienes que tener ciertas habilidades sociales, creo, ¿no? Ciertas habilidades analíticas, a lo mejor, bueno, tú tienes tu formación en psicología, pero eso, ciertas habilidades del comportamiento, a lo mejor notar ciertas cosas, ciertas inseguridades. ¿Qué habilidades crees tú que debería desarrollar un reclutador? Para mí la principal sería la escucha activa. Okay. Porque muchas veces estas personas, cuando hablas con ellos, tampoco tienen muy claro qué es lo que quieren y lo que están buscando. Y nosotros, además de entrevistar, también tenemos que intentar venderles un poco esta oportunidad, claro, ¿no? Porque si hablamos del mundo IT, en donde hay tantas opciones, pues yo quiero que vengas conmigo, claro, ¿no? Entonces ahí tienes que tener un poco de esa don de palabra también, ¿no? De vender un poco el proyecto y de escuchar activamente. ¿Por qué? Porque hay que manejar mucho las objeciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, no, es que no me interesa por esto. Es que lo que estoy buscando es esto. Entonces, si tú planteas preguntas abiertas, que eso es básico de entrevistas, por ejemplo, en psicología, o cuando haces terapia, o cuando yo estudiaba, las preguntas abiertas te dan mucha información de la persona. Okay. Entonces, si yo te hago a ti una pregunta abierta, pues, como por ejemplo, ¿qué tendría que tener ese proyecto? Que es básica, esta la hacen muchísimo. ¿Qué tendría que tener este proyecto, esta oportunidad para que tú decidas venirte? Bueno, tendría que tener esto. Bueno, y la persona me está dando una información. Vale, entonces, ¿cómo está compuesto tu equipo ahora? ¿Qué posibilidades tienes allí de crecer? No, bueno, la verdad es que ahora mismo somos muy pocos, los proyectos se están cancelando, lo que sea. O, mira, no me quiero cambiar porque es que tengo algunas responsabilidades, quiero terminar este proyecto aquí ahora. Entonces, bueno, te pueden dar información que tú luego, con esos datos, ya sabes, bueno, en esto yo sí le puedo ayudar a esta persona. Claro. Para ponerte un ejemplo, hubo un candidato que me decía, mira, no quiero avanzar en el proceso porque ahorita me acabo de meter en una hipoteca, por ejemplo. Vale, yo en eso no lo puedo ayudar, ¿sabes? Son sus deudas personales, lo que sea. Me acabo de meter en una hipoteca, estoy haciendo un máster que me ha costado la empresa en la que estoy. Ok, vale, tiene una deuda con su empresa, pero eso tampoco impediría que se fuera. Claro.
Y luego, cuando le pregunto, oye, pero ¿qué te gustaría que tuviera ese proyecto? Bueno, es que ahora mismo donde estoy, en el grupo que estoy, siento que no, como que no me terminan de tomar en serio. Bueno, hay algo emocional, ¿verdad? Claro. No tengo muy claro por dónde voy a crecer. Yo quisiera que me consideraran ya como senior. Todavía eso no llega. Ahí yo sí lo puedo ayudar. Claro. Entonces, por eso te digo, la escucha activa y hacer estas preguntas abiertas y tener esa facilidad es importantísimo si te quieres dedicar a reclutar. Y ya luego, la misma experiencia te va a ir ayudando o sea, vas a poder afinar el oído, claro, y la vista y todo para aprender a leer el lenguaje no verbal de las personas y poder tú irte metiendo, claro, un poco, ¿no? Claro. Porque incluso también hay que saber identificar cuando te están mintiendo, cuando te están... ¿sabes? Claro. Sí. No únicamente para venderle el proyecto, claro, sino también para saber... ¿Está siendo honesto o no está siendo honesto? O me está aquí metiendo una que no es. Vale, entiendo. Bueno, ya vamos terminando, que ya va casi cumplida la hora. Me gusta, una pregunta que yo siempre hago es, ¿cuál es, que ya esté fuera de todo el tema de recruiter y demás, ya bajando un poco la tensión, que son básicamente los 3 países que más te gustan a ti, o que has visitado, o que te gustaría visitar en un futuro? ¿Pero personalmente? Sí. Oh, los que más me gustan... A ver, a mí Italia me encanta. He visitado varias de sus ciudades, pero siento que me hace falta conocerlo mucho más, así claro, que sin duda Italia. Tengo una cuenta pendiente porque quiero ir a Escocia, quiero conocer Escocia. No sé, me llama mucho la atención los paisajes y todo eso. Es un viaje que tengo pendiente. ¿Y cuál sería el otro? Así que sería como Bali, por ejemplo. Okay. Eso sería otro lugar que me gustaría conocer. Ahora sí, más paradisíaco. Más paradisíaco, algo diferente. Pero bueno, te he mostrado 3 cosas diferentes. No, es verdad. Pues me gustaría que te despidieras tú pues con una reflexión, ya sea a los candidatos, ya sea a los recruiters, o una reflexión de vida que tú quieras hacer. Te dejo que te despidas tú tranquilamente. A ver, es que está complicado. A los candidatos, bueno, a ver, yo diría que lo más importante ahora mismo es que si te encuentras en una búsqueda de trabajo y todo eso, que busques apoyo. Si no lo sabes hacer, si no tienes muy claro cómo hacerlo, busca una orientación para conocerte muy bien, saber qué te orienta y cuál es tu vocación. Porque muchas personas me encuentro hoy en día con que realmente no son felices con lo que hacen. Y trabajan, y tienes años trabajando lo mismo y no. Entonces yo diría que buscar una orientación y que bueno, que no se rindan, que lo intenten cuantas veces tengan que intentarlo, porque esto es como cuando haces un casting para una película. Sí. ¿Sabes? A mí me dan un listado de cosas, y si tiene que tener el cabello negro, los ojos claros y todo esto, no te lo tomes personal. Claro. O sea, el rechazo, manejarlo desde esa manera, no es nada personal contigo. O sea, si no es esta empresa, va a haber una que sí sea tu entorno. Okay. Como las plantas. Claro. O sea, las plantas no florecen en cualquier terreno, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que encontrar el tuyo, y aunque no sea la primera, ni la segunda, ni la tercera, va a llegar ese entorno que va a ser para ti. No, me parece excelente, porque muchas veces estamos todos desesperados por encontrar un lugar, y a lo mejor es lo que dices tú, pasamos mínimo 8 horas de nuestro día trabajando. Sí. De 24 que tiene, y eso es un tercio de nuestro tiempo. Sí, entonces, tenemos que intentar pasarlos en el mejor lugar posible. Claro que sí, y rodeado de gente buena, vitamina, que quiera, claro, ¿sabes? Que quiera realmente apoyarte en tu crecimiento. Que vas a pasar por lugares malos. Obviamente a todo el mundo le ha pasado eso alguna vez, claro, pero eso te sirve para ir afinando un poco el ojo, claro, y saber hacer las preguntas que tienes que hacer en las entrevistas del día a día. O sea, para saber identificar si la gente hace horas extras, claro, o no, claro, porque eso también se lleva mucho hoy en día, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hacer las preguntas. ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora desconectas comúnmente? Claro.
Bueno, y así más o menos conoces cómo es el día a día de esa persona y te puedes hacer una idea. Claro. Pues, Pero bueno. yo creo que ya quedó. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Tranquila? ¿Bien? Sí. Pues, excelente. Gracias. Gracias a ti. Gracias.